libro maravilloso, relevante a la época en la que nosotros estamos viviendo. Antes de entrar en materia, solamente quiero darles algunas bases del libro de Habacuc, porque la palabra Habacuc significa abrazar a Dios. La palabra Habacuc en el hebreo significa abrazo a Dios. Y este hombre, el profeta Habacuc, fue un hombre muy singular, porque vivió en tiempos difíciles, turbulentos, violentos, por lo que todo lo que estaba pasando le llegó a perturbar sus emociones, sus sentimientos, como estamos actualmente nosotros viviendo ante el cúmulo de circunstancias que de manera vertiginosa se están acumulando y parece como que estamos llegando más rápido de lo que nos imaginamos al final de la historia. Solamente podemos pensar rápidamente en el huracán Katrina que devastó Nueva Orleans, los incendios forestales en California que acabaron casi con el 40% de la forestación, los grandes derrames petroleros que han infectado el mundo entero, los mares, tanto el Atlántico como el Pacífico, el terremoto en Chile que hizo que por primera vez en la historia se moviera el eje de la Tierra 5 centímetros, las inundaciones en Europa, millones de pájaros y millones de peces están amaneciendo muertos por todas partes. Y ahora un gran terremoto, es el quinto terremoto más grande de toda la historia que acaba de sacudir Japón. El quinto terremoto más grave de toda la historia y el más fuerte, que alcanzó los 9 grados en la escala de Richter, que hasta ahorita van más de 11,000 muertos ya, aunados con el tsunami. O sea, primero fue el epicentro en el océano Pacífico, que hizo que las olas se fueran sobre Japón, y comenzó a inundar todas las imágenes en la televisión, ustedes las han visto, y ahora aunado al tsunami, aunado al terremoto, 4 reactores nucleares que estaban desarrollando tanto uranio 235 como plutonio, que son los 2 elementos químicos que forman la bomba atómica, y de lo cual nació la fisión nuclear en 1945, cuando 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fueron soltadas. Ahora es incontrolable uno de los reactores donde está saliendo la radiactividad, y acaban de confirmar que no es uranio, sino es plutonio, que es 5 veces más radiactivo que el uranio. Entonces, estamos viviendo en un mundo que estamos siendo sacudidos por todos lados, aunado a esto la revolución islámica en el Medio Oriente, donde ya las teocracias están siendo derribadas para establecer el mundo musulmán. Ahora la guerra en Libia, donde las Naciones Unidas acaban de autorizar la intervención de las naciones para poder impedirle a Gaddafi que esté matando a los civiles, y donde firmaron un tratado Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Nigeria y Canadá. Entonces, las naciones que votaron en contra de atacar a Libia fueron Rusia, China y Brasil y Alemania. Y son exactamente las naciones que nosotros encontramos en este libro que se llama la Biblia, que comienzan a alinearse de un lado los de la América y del otro lado los de las Chivas. Ya comenzamos a ver exactamente en el mundo quién trae la camiseta adecuada, a quién perteneces tú. Y de la misma forma que las naciones se están alineando y estamos viendo nosotros ya qué grupos están en contra de qué grupos y qué grupos están en contra de los otros, de la misma manera, santos de Dios, Dios está comenzando a dividir su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la época donde vas a demostrar si verdaderamente eres cristiano. Porque la iglesia está llena, no solamente esta, todas las iglesias cristianas están llenas de cizaña. Cristo dijo que la iglesia crecería el trigo con la cizaña. Y muchos de ustedes han venido a la iglesia por muchos años, han tomado estudios bíblicos y de acuerdo a la Biblia
así como ustedes piensan que son cristianos, no lo son. Y esta es verdaderamente la época donde tomamos en serio a Dios. Tú ya no puedes solamente creer que porque vienes a una iglesia eres cristiano y porque te sientas a escuchar la palabra de Dios. Cristo dijo, el hacha está puesta a los árboles y todo árbol que no dé fruto. ¿Qué fruto hay en tu vida? Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. ¿Amas desde que te convertiste apasionadamente a Dios? ¿Amas la Biblia? Si pasan 2 días sin leer la Biblia, ¿sientes que algo te hace falta? ¿Le hablas a la gente o le has hablado a la gente o cuando estás con tus amigos de Cristo? Escúchame, si tú no tienes este fruto, si tú no amas la Biblia, si tú no hablas de Cristo, si tú no amas la pureza y la santidad con pasión, es una mentira de que seas cristiano. Eres religioso. Tal vez tus papás son cristianos, muchos de ustedes tienen papás pastores, pero ustedes no tienen una relación con Jesucristo. Y si Cristo viene hoy en la tarde o mañana en la mañana, se quedan. Se quedan. Y vas a voltear y uno será tomado y el otro dejado. Y vas a voltear, ¿y dónde está tu esposa? Y mi esposo desapareció. ¿Y mis papás dónde están? Millones de niños van a desaparecer de todos los hospitales y en el mundo entero de las cunas, porque los niños van a desaparecer también. Cristo dijo que los niños era el reino de los cielos, se irán junto con nosotros, pero se quedarán millones de personas que se creían cristianas. Y cuando vean que es de a de veras el arrebatamiento y que desaparecimos millones de personas, ustedes los que fueron carnales o nunca fueron cristianos, tal vez después se van a convertir y son ustedes los que van a atravesar la grande tribulación. Porque si crees que ahorita el mundo está mal, no te imaginas. Dice en Lucas 21 que los hombres van a desfallecer. Van a tener ataques al corazón fulminantes de la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Las próximas cosas que vendrán son meteoros que van a comenzar a azotar el mundo. Los tsunamis van a aumentar. Dice la Biblia, las gentes espantadas por el ruido de las olas y del mar. Así que todo esto que estamos viendo ahorita es como Pinocho comparado con lo que se viene. Y es el momento, dijo Cristo, cuando vean todas estas cosas que la Biblia realmente nos advirtió de ellas, levanten sus cabezas. Quita tus ojos ya del mundo, de la vanidad, de las vanidades ilusorias, de todas las cosas que el mundo nos ofrece. Quiten sus ojos ya del mundo, levanten sus ojos, pongan su mirada en Cristo, en las cosas de arriba, donde nuestra vida está escondida en Él. Ya basta de creer otra vez que el mundo te puede ofrecer algo. El mundo solamente es vanidad, jaja, jijiji, jojojo, el triunfo del amor. Babosadas, tonterías, cosas huecas que no tienen significado porque en cualquier momento tú caes muerto. Hace una semana, muchos de ustedes lo conocieron. Teníamos un hombre que me transportaba aquí cuando venía que se llamaba Fernando, chofer allá en Toluca. Iba a llevar a mis hijos el domingo pasado, hace 8 días, a México, y exactamente en Santa Fe, a las 5 o 6 de la tarde, le dio un ataque manejando él, la Suburban que nosotros le prestamos para que llevar a nuestros hijos, se quedó en la carretera en 1 minuto muerto. Yo, gracias a Dios, que me encontraba con mi esposa 15 minutos, llegamos inmediatamente, ¿verdad? Y estaba la camioneta pegada y ya me lo encontré, ¿verdad? Totalmente frío, en 10 minutos te pones frío. Se fue así a la vida. En la mañana lo vimos, jajaja, ¿cómo estás? Hola, amigo Fernando, etcétera, etcétera. Y tú no sabes si hoy en la tarde vas a ver la cara de tus familiares, o de tus hijos, o de tus padres, o de tus amigos. Ahorita nos estamos viendo. No sabemos si hoy en la tarde jamás a muchos de ustedes los volveremos a ver, porque la muerte nos llega a todos tarde o temprano. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás listo para enfrentar la eternidad? En el momento que muramos se acabó todo para atrás.
Ya no puedes hacer ninguna obra buena, no puedes hablarle a nadie de Cristo, no puedes hacer absolutamente nada ya para Dios. Después de la muerte es el juicio. Y ahí estarás enfrente de Dios. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus padres? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con los bienes que te di? ¿Qué hiciste con el dinero? Pues ahí lo tengo en el banco y debajo del colchón. ¿Qué hiciste con los talentos y los dones? Pues los enterré. Apártate de mí, siervo infiel, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántos de ustedes, Dios no lo quiera, van a escuchar esta voz de sentencia que los condenará por toda la eternidad? Habacuc fue un hombre que estaba perturbado y confundido por lo que estaba pasando en el mundo. Dice en el versículo 2 y 3 las preguntas que le hace a Dios. Y dice Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Y ese es el clamor de nosotros. ¿Hasta cuándo, oh Dios, voy a orar? Voy a clamar. Y parece que Dios no escucha. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Este libro fue escrito durante el reinado del rey Joacim de Judá, cuando la sociedad estaba totalmente corrompida política, social y moralmente. En la época de Habacuc, todos los líderes políticos y religiosos se habían corrompido. Abusaban de la gente, abusaban de su poder, oprimían, y nadie había nada para impedirlo. Los ricos explotaban a los pobres, escapando del castigo porque compraban a las autoridades. ¿Nos parece algo parecido? La ley era ignorada o torcida a la conveniencia de los influyentes. Las cortes de justicia eran corruptas y los jueces no les interesaba nada más que el dinero. Las calles estaban llenas de violencia, muertos por todos lados, crímenes, violaciones, secuestros y robos al por mayor. ¿Creen ustedes que esa sociedad se parece a la de nosotros? El hombre no ha cambiado. La historia nos muestra que el hombre no aprende de la historia. Porque aunque hemos cambiado cultural o socialmente y tenemos mucha más tecnología y más desarrollos científicos en el siglo XX y en el siglo XXI, el corazón del hombre desde Caín es el corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. No ha cambiado absolutamente el corazón humano. Así que podemos nosotros aprender en esta mañana que este libro nos va a enseñar que aun cuando vivamos en los tiempos que estamos viviendo, difíciles, violentos, inseguros, amenazadores, esta es la lección que nos enseña el libro de Habacuc. Debemos aprender a esperar y a seguir confiando en las promesas de Dios. Porque aunque parezca que la maldad aumenta y Dios no hace nada para evitarlo, no significa que en el tiempo de Dios el hacha del juicio va a caer en este mundo. Y ya ha comenzado los juicios de Dios sobre muchas naciones en este mundo. Veamos en primer lugar las tres preguntas de Habacuc de un poco más de cerca. Habacuc le estaba preguntando a Dios: ¿por qué hay tanta maldad? ¿Has preguntado esto a Dios? ¿Por qué permite Dios tantas injusticias y no interviene? Estas y otras más preguntas nos han perturbado profundamente desde el principio de la creación. Existen, ¿verdad? Porque el mundo no es como debe de ser. Quisiéramos que el mundo fuera diferente. Por todas partes actualmente reina el pecado, la inmoralidad, la corrupción. Y aparentemente Dios es un Dios indiferente. Y Habacuc comienza su libro sin rodeos, preguntándole a Dios acerca de esta aparente indiferencia. Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no haces nada en México? ¿Por qué no has intervenido? ¿Por qué no haces nada en Europa? ¿Por qué no haces nada en Sudamérica? ¿Por qué no haces nada con mi familia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué permaneces en silencio, oh Dios? Contéstame, Señor.
Y saben algo, que a Dios no le molesta que lo cuestionemos, pero que lo cuestionemos con la correcta actitud. Este mismo cuestionamiento lo hizo Job antes, cientos de siglos antes que Habacuc. Job era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a su familia, era un hombre que oraba por sus hijos y oraba por su trabajo, y de repente pierde el trabajo, pierde a sus hijos, pierde su ganado, pierde sus cuentas bancarias, pierde sus ahorros y se queda absolutamente sin nada. Pero no fue todo, también pierde su salud. ¿Se imaginan ustedes perder todo y aparte la salud? Porque todavía con salud, ¿verdad?, podemos seguir enfrentando y tenemos ganas. Por eso es tan importante mantenernos con salud, porque la salud es importante por la energía que necesitamos para enfrentar los problemas. Y Job, al ver todo esto, cuestiona a Dios en el capítulo 3. ¿Por qué mejor no me abortó mi mamá? Le dice Job a Dios. ¿Para esto nací? ¿Para haberme quedado miserable sin nada? ¿Por qué mejor me permitiste que viniera yo y viera la luz? Me hubiera quedado como los abortivos que nunca han visto la luz y siempre vivieron en las tinieblas. Y sin embargo Dios nunca reprocha a Job. ¿Por qué? Porque lo hizo con la actitud adecuada. Vean la diferencia. Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permites tanta violencia, Señor? No entiendo lo que está pasando. Oh Dios, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Esta es la actitud que le gusta a Dios. Vean la diferencia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué permitiste esto? Me quitaste mi carro, ¿verdad? Pero soy cristiano. ¿Para eso me convertí? ¿Para eso te llevaste a mi novio ahora? ¿Y me quitaste ahora a mi novia? ¿Y me quitaste mi trabajo? ¿Para eso voy a la iglesia? ¿Se fijan ustedes que son las mismas preguntas, pero con diferente actitud? ¿Qué diferencia venir y decirle a tu mamá, verdad? Mamita, ¿por qué me castigaste? A decirle, ¿y por qué me castigaste? ¿Quién te crees, mamá? ¿Se fijan? Es la misma pregunta, pero con diferente actitud. Y es la actitud, no las palabras, la que le interesa a Dios, porque de la abundancia del corazón salen las palabras. Entonces, de acuerdo a tu corazón, hablas como hablas y dices lo que dices. La pregunta de Habacuc era muy importante. ¿Por qué no contestaba Dios sus oraciones? Versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a causa de tanta violencia y no salvarás. Aparentemente Habacuc había estado mucho tiempo orando por la ayuda que Dios necesitaba darle al mundo. Su oración había sido con grande urgencia, con grande clamor y con grande rebelión por la rebelión de su pueblo. Y vean ustedes, como vamos a ver, cómo Dios le contesta a Habacuc después sus oraciones. Pero ¿cuántos de ustedes no tienen todavía respuestas de oración porque creen que le preguntan a Dios, Señor, sana a mi perrito, Señor, sana a mi hijo, Señor, sana a mi papá, sana a mi hijo, y jamás le vuelven a orar? Dice en Efesios 6, versículo 18 en el Nuevo Testamento, orando en todo tiempo. Vas en el coche, Padre, te pido por mis hijos. Vas caminando en la calle, vas orando, orando en todo tiempo. Orar es platicar con Dios. Es una costumbre que ya se hace un hábito en tu vida. Vas en tu motocicleta, vas en tu bicicleta, vas donde quiera que estás, tienes un contacto con Dios, estás hablando con Dios, orando en todo tiempo. ¿Oras tú ya de esa manera? Independientemente de tu devocional en la mañana, en el tiempo que pasamos con Dios, podemos todo el día estar en contacto con Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica, ¿por cuántos? Por todos los santos. ¿Por cuántas personas? Por favor, tomen en serio estas palabras, porque nos acercamos al final de las cosas. ¿Por cuántas personas oras tú diario? No me digas. ¿Tienes una lista en tu casa de por lo menos 10 personas por las cuales oras desde hace 1 o 2 años?
tu mamá o tu papá que no son salvos, tus hijos, tus pastores. 10 personas tienes, 5 personas tienes por las cuales vas en tu coche. Padre, te pido por Pepita. Mira que se está divorciando, fortalécela, Señor. Y tienes a Pepita en tu corazón desde hace 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque tienes la carga. Al entrar en contacto con Dios, Dios nos da la carga para orar unos por otros. ¿Cuántos de ustedes oran por nosotros los pastores todos los días? ¿Cuánto necesitamos? ¿Sabe una cosa? Nosotros estamos al frente de ustedes y a mí es a que me llegan las balas, no a ti. El ataque contra la iglesia va contra los líderes. Y a mí el diablo me va a calumniar, me va a deprimir, me va a desanimar, va a atacar a mis hijos, va a atacar mi matrimonio, va a atacar mi salud, va a hacer lo imposible para impedir que esté al frente de ustedes animándolos, echándoles porras, hablándoles la palabra de Dios, por lo cual nosotros necesitamos que ustedes sepan que nosotros somos el blanco. Estamos al frente, somos los que recibimos las balas en lugar de ustedes. Somos como un escudo ante ustedes. Dice Hebreos 13:7 que los pastores velamos por vuestras almas. ¿Cuántos de ustedes han sido salvados sin que lo sepan de peligros? Porque los pastores estamos orando por ustedes. ¿Cuántos de ustedes han podido salir adelante por las oraciones de sus líderes de su iglesia? Y sin embargo las ovejas no reconocen todavía la autoridad de sus pastores y no los llevan en el pectoral, en el efod, cuando entran a la presencia de Dios. Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo con el efod, con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, diciéndole a Dios: Señor, vengo a representar a tu pueblo en las piedras estas ante tu presencia. Vengo a interceder por tu pueblo, Señor. Cuando tú te acercas a Dios, ¿a quién llevas en tu corazón? ¿A quién representas? ¿A qué miembros de tu familia representas cuando vienes a la presencia de Dios? En segundo lugar, dice Habacuc, versículo 2, ¿por qué Dios no respondes a causa de tanta violencia? ¿Por qué Dios no trataba de intervenir con la violencia en el mundo? La palabra violencia es interesante en el hebreo, es Hamas. H-A-M-A-S, Hamas. Es el nombre del grupo terrorista en Israel que trata de exterminar a Israel. Hamas, que significa violencia. Pero es interesante que esta violencia, esta palabra no se refiere a la violencia física necesariamente, o a la causada de un tsunami o de un terremoto, o por fenómenos naturales, sino que se refiere a una violencia causada por el pecado de la inmoralidad. Vamos con cuidado. Cuando hay mucha inmoralidad en una nación, hay violencia. Todo está entretejido. Nos debe sorprender la violencia que hay en México cuando en la televisión tenemos telenovelas donde ya hacen el amor, donde ya hay un libertinaje sexual por todos lados, donde las letras de las canciones están tratando de pervertir los matrimonios y las relaciones entre los jóvenes. ¿Nos debe sorprender eso? La inmoralidad tan grande a las 11 de la mañana y las vulgaridades, la ropa que usan en la televisión las artistas y las vedettes. ¿Nos debe sorprender de que haya tanta violencia? Pues la Biblia nos dice, y no un psiquiatra, sino que el pecado de la inmoralidad es lo que produce la violencia. Cuando en un hogar hay inmoralidad, hay violencia dentro del hogar, de los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Porque la inmoralidad produce que los demonios de la violencia comiencen a alborotar los sentimientos y las emociones de las personas. Esta violencia fue una de las causas del diluvio universal. En Génesis 7, versículos 11 y 13, es la misma palabra, jamás, que por la violencia en la tierra, Dios castiga el diluvio. También contiene el contenido del significado de la corrupción total. En otras palabras, ¿por qué Dios permite tanta violencia, tanta apostasía y rebelión de su propio pueblo? ¿Por qué permite Dios que los malos prosperen
y parece que les va muy bien a todos los malos. Bueno, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14, Salomón: hay vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que también esto es vanidad. ¿Por qué permite Dios estas cosas? Porque Dios nos dio la libertad de nosotros manifestar nuestro libre albedrío. Tú puedes hacer con tu conducta hundir a tu casa, hundir tu matrimonio, hundir a tus hijos. Y los hijos pueden preguntar: ¿por qué permites esto? Porque tu papá te contesta: Dios es responsable, yo no soy responsable. Ahora, si tu papá te hizo esto o tu madre te hizo esto, tú no tienes por qué seguir el ejemplo de tu papá o de tu mamá. Si en tu casa hubo divorcio, si en tu casa hubo abortos, si en tu casa hubo abusos sexuales, etcétera, etcétera, tú no tienes por qué seguir el mismo camino de tus padres, porque ahora tú me conoces y ahora tú puedes cambiar la cadena para que de aquí en adelante tus hijos y la generación después de ti no cometan los errores que cometieron tus antepasados. Nadie puede tener excusa delante de Dios. Y dice Habacuc finalmente en el versículo 3, que por qué Dios parecía que tolerara el mal. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Destrucción y violencia delante de mí, pleito y contienda se levantan. Esto nos revela el grado de apostasía y corrupción al que el pueblo se había hundido. Profetas como Jeremías, Miqueas, Joel y Amós describen con más detalles la depravación moral en que cayó Judá. Tanto políticos como líderes religiosos eran culpables de esta maldad y corrupción social, pero ¿por qué había permitido Dios? Esa era la pregunta de Habacuc. Señor, está todo infectado. ¿Hasta dónde vas a intervenir? ¿Cuándo vas a meter la inyección? ¿Cuándo vas a cortar el cáncer? ¿Cuándo vas a llevar a cabo la cirugía para extirpar ese tumor de maldad que existe en nuestra sociedad? Bueno, en el versículo 4 dice Habacuc, antes de terminar su cuestionamiento, lo que él puede percibir que el pecado causa en una sociedad. Número 1, el pecado hace que la ley se debilite, por lo cual la ley es debilitada. La ley ya no era efectiva, era pisoteada por todas partes. La ley de Dios no tenía ninguna influencia sobre la conducta del pueblo de Dios. Escuchen esto: si hay problemas en México o en cualquier nación, no nos atrevamos nunca a echarle la culpa al gobierno. No importa qué partido sea el que esté allá arriba en el trono, pero la culpa de la inmoralidad y de los problemas que existen en una nación se encuentran en la actitud de la iglesia. Nosotros somos la sal, no es el gobierno. ¿Qué es la sal? Lo que impide la corrupción. Nosotros somos la luz. El gobierno no tiene ninguna luz. El gobierno tiene una autoridad y una jurisdicción civil nada más para impedir la maldad y hacer que se cumplan las leyes. Pero la influencia de la iglesia, el gobierno no puede hacer nunca que cambie una persona el corazón. El gobierno castiga las iniquidades y los pecados, pero es la iglesia, somos nosotros los que tenemos el poder de Dios de poder cambiar los corazones de las gentes mediante la predicación del evangelio. El gobierno no puede cambiar a los individuos, es la iglesia la que cambia las situaciones. ¿Qué pasó con la gran reforma? Martín Lutero no cambió Alemania, cambió Europa entera. Cuando se paró con la Biblia delante de las autoridades religiosas y les dijo: así dice el Señor, y comenzaron a seguirlo, y se incendió Europa en la reforma que le llaman protestante, cuando comenzaron a levantar la sola escritura y sola fide, solo la Biblia y solo la fe. Abajo con el misticismo, abajo con la doctrina de la prosperidad, abajo con tantas tonterías que por todos lados están predicando. Regresemos a la Biblia y regresemos a la fe.
Abajo con los trapitos ungidos. Aquí traigo un trapito con aceite para que si me lo compras en $5 lo pones bajo de tu cojín y vas a ser sanado. Hemos quitado los ojos de la Biblia, que es el origen de la fe, y los hemos puesto en objetos hechiceros, porque es hechicería eso. Ha entrado a la iglesia la hechicería y los cristianos lo aceptan y se lo comen todo. Y nos extraña porque esté como está la sociedad. Nos extraña que esté sucediendo lo que esté sucediendo. Ay, sí, esos pastores y esos líderes. No, es que tú como oveja tienes la responsabilidad de estudiar la Biblia, de doctrinarte, de conocer la teología de la Biblia para aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Si eres engañado y llevado con la corriente, es porque así lo has querido. Nadie te ha puesto una pistola y te ha dicho, cree en esto, cree en aquello. Tú lo has aceptado porque te conviene a tus intereses, porque no tienes tiempo de estudiar la Biblia y por eso andas buscando palabras de profecía. Ay, el hermano, dame una palabra de profecía. O sea, en lugar de que tú vengas a encontrar en la Biblia la profecía de Dios, buscas por otros medios, por caminos más cortos, la palabra de Dios. Y esto es lo que hace que tú puedas ser engañado. ¿Por qué tolera Dios el mal? ¿Por qué está pasando esto? La ley es totalmente debilitada. En el libro de Isaías, capítulo 24, dice el profeta Isaías, en el versículo 4 al 6, Isaías 24, del 4 al 6, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó. Se echó a perder. Esto no sucedió hace 2700 años. Esto está sucediendo en el siglo XXI. Por primera vez esta profecía se está cumpliendo. La tierra está, el aire, los mares, el agua, la comida. Acabo de enterarme ayer que encontraron partículas radiactivas en California. Ayer. De lo que pasó en Japón, ya están volando, ya están llevando el aire, partículas radiactivas en California. Todo está contaminado. Y dice a continuación el profeta, ¿por qué? Porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios nos ha puesto una raya y nos has dicho, Adán, puedes comer de todos estos árboles, pero no cruces la línea que te estoy marcando, no transgredas mis leyes, porque si comes de ese árbol vas a morir. Dios nos ha dicho, te doy el sexo, es precioso, lindo, celestial, formidable, maravilloso el sexo en el matrimonio, pero no traspases la línea y quieras usar el sexo fuera del matrimonio, porque te va como en feria, dice el Señor. Tristeza, dolor, amargura, lamentación. Vas a lamentarte haber abusado y haber cruzado la línea que yo te demarqué. Y nos dice así Dios con todas las cosas. Miren qué mundo les he dado. Árboles de manzanas, de fresas, lagos, Cancún, el agua, lindo, la vegetación, todo lo que les he puesto, las puestas del sol, maravilloso, oxígeno. Es un planeta para que lo disfruten. Y después de casi 6000 años, el planeta está ya así, infectado por una neumonía terminal, a punto, la tierra ya no nos aguanta. Hemos hecho un pobre papel como administradores de este planeta Tierra. Y no le echemos la culpa de Dios. Nosotros con nuestras bombas atómicas, con nuestras ideas de conquista y de querer más territorio, y la ambición y la avaricia es lo que ha producido que Dios pueda decirnos, esto que están viviendo es obra de ustedes. No les extrañe lo que están pasando, no volteen y me echen la culpa. Yo les he dado libertad y es lo que ustedes han hecho con su planeta. Yo te di una casa para vivir, Pancho, y la casa estaba recién pintada y las chapas funcionaban y tenía ventanas, y llevo a los 5 años, pinta rajeada con grafiti, las ventanas rotas, oxidado todo. Mira nomás lo que has hecho con la casa que te dejé para administrar. Es que los mosquitos y la humedad. No le eches la culpa. Tú eres responsable de mantener esa propiedad. Y la propiedad es nuestro cuerpo. Y somos responsables de nuestro cuerpo. Y del mundo que Dios nos dio. Hemos falseado las leyes.
Hemos transgredido el derecho que Dios nos ha dado y nos quejamos todavía de que el mundo se encuentre en las condiciones en que se encuentra. En segundo lugar, dice en el versículo 4, Habacuc 1:4, la justicia igualmente se ha corrompido. El juicio, dice, no sale conforme a la verdad. Los ricos y poderosos explotaban a los pobres, a los obreros, a los esclavos, a los siervos, a los niños y a las mujeres. Lo mismo que ahora los esposos descendientes de Zapata, machos que golpean a su mujer y la agreden y la oprimen psicológicamente y quieren que Dios conteste sus oraciones. Esta opresión sobre tu mujer, sobre tus hijos, sobre tus empleados, sobre cualquier persona es hechicería. Tratar de controlar a las personas para que hagan lo que a ti te da la real gana, como muchos dictadores ahorita en el mundo están controlando que la gente no salga de su nación y que hagan esto y el otro. ¿Qué derecho tienen ellos de hacer eso con miles de personas? Ellos no son dueños de las vidas, ningún gobernante es dueño, ningún gobernante nos puede decir cómo educar a nuestros hijos. Esto nos pertenece a nosotros. El gobierno no puede hacer leyes en la escuela y decirles, aquí está la nueva doctrina de la homosexualidad. Aquí está este folleto para que le digan a sus hijos cómo crecer con un matrimonio gay. El gobierno no tiene ese derecho, esto nos corresponde a nosotros, y cuando el gobierno usurpa el gobierno civil y brinca y transgrede las leyes que Dios le demarcó, en ese momento el gobierno es juzgado por Dios. Porque somos nosotros los responsables de enseñarles a nuestros hijos la moral, la educación que queremos para ellos, porque para eso somos sus padres, no el gobierno. El gobierno se está saliendo ya en muchas naciones de sus límites que Dios ha establecido, por lo cual la justicia se está corrompiendo. En tercer lugar, dice el versículo 4, y por eso el impío asedia al justo. Los pocos justos que quedaban eran perseguidos, se burlaban de ellos, los oprimían, los marginaban, y los justos no sabían a quién volverse para pedir ayuda. ¿Se parece a nuestra sociedad? ¿Qué hacemos, amados santos, en estas circunstancias? Dice el Salmo, capítulo 37, estas palabras: siempre, siempre vengamos a la Biblia para que nos dé la Biblia la respuesta. Dice el Salmo 37, del 8 al 9, deja la ira, número 1, ante las circunstancias que estamos viviendo. La propensidad es enojarnos, ¿no es cierto? ¿No es verdad? No caigamos en la trampa de enojarnos. Bueno, el enojo es una emoción natural. Y pasa algo y brincas y bueno, ya, ¿verdad? Pero dice en Efesios que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, ya te enojaste, pero no dures 2 días enojado. 3 días enojado. ¿Por qué? Porque aparte de hacerte mal, física, mental y espiritualmente, le abres la puerta a Satanás. Hace unos días descubrí algo que ha transformado mi vida, mis pensamientos, como no se imaginan. La clínica Mayo de Rochester en Estados Unidos y el Hospital Hopkins de Estados Unidos y los más prestigiados hospitales de Europa han coincidido todos, las mejores clínicas y laboratorios del mundo han coincidido en que el origen, el 90% de las enfermedades físicas, mentales y espirituales tienen una sola raíz. Se llama el estrés. Qué increíble que el estado interno que tú puedas tener pueda producir, sin que te des cuenta, problemas del corazón, problemas del hígado, hasta el psiquiátrico puedes llevar. ¿De qué le estoy hablando? ¿Qué cosa produce el estrés? El enojo, la ira, la depresión, la inseguridad, el temor. Todas estas actitudes negativas te producen un estado de tensión que se llama estrés. ¿Y qué hace el estrés? Físicamente te debilita el sistema inmunológico
de tu cuerpo. O sea, las defensas que tú tienes en tu cuerpo orgánicamente contra las enfermedades, el estrés se las comienza a comer. Y eres una persona como un castillo sin ninguna muralla, bajadas las murallas, abierto al ataque de las bacterias, de los microbios, de los demonios, del enemigo. El estrés es la causa del 90% de todas las enfermedades físicas, mentales y espirituales del ser humano. Qué grande Cristo, qué grande consejo nos dio Cristo: por nada estén afanados. Filipenses 4:6. Por nada estés afanado, no seas enojón, deja la ira, desecha el enojo. Mi paz os dejo, mi paz les doy. ¿Por qué es tan importante que vivamos en paz con nosotros mismos? Para vivir con salud, para pensar mejor, para vivir muchos más años, para tomar decisiones guiadas por el Espíritu, porque si no hay paz en mi vida, el Espíritu Santo no me puede guiar. ¿Podrá el Espíritu Santo guiar a una persona que está así? ¿Podrá el Espíritu Santo manejar a una persona así? Ay, Señor, ay, Dios mío, Dios mío, ¿por qué mis hijos? Dios te dice: aplácate, sereno moreno, primero. Hasta que tú no estés en paz, no te puedo comunicar, porque para que mi Espíritu Santo te diga qué es lo que tienes que hacer, tienes que tener paz para discernir mi voz. ¿Cómo puedes discernir la voz del Espíritu Santo o leer la Biblia con una actitud de enojo, de venganza dentro de ti, de ira, de amargura? No se puede. Por eso vienes a la Biblia y no le entiendes, y no le entiendo, no le entendí nada, ¿verdad? Traga mejor el Calimán. ¿Qué es lo que te impide poder entrar y discernir la palabra de Dios? Tu estado interior, tu actitud que tú tienes hacia la vida. Cálmate, tranquilízate, dice el Salmo 37, deja la ira, desecha el enojo. Dice el versículo: no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es que mi esposo me ha hecho esto, y me aconsejó una persona que muerto el perro se va a la rabia. Oye, espérame tantito, no me estás diciendo que quieres matar a tu esposo, ¿verdad? Así me dijo mi amiga: muerto el perro se va a la rabia. Dije, bueno, eso es el consejo del mundo, pero en tu corazón hay amargura y venganza. Y sabes una cosa, saca eso primero de tu vida para que sepas qué hacer. Y entonces Dios, cuando vea que contigo comienza y sacas esa actitud, Dios va a cambiar a tu esposo o lo va a alejar de tu vida. Pero si no mantenemos nosotros una actitud de santidad y de ecuanimidad y de tranquilidad y de confianza en Dios, Dios no puede tratar con nuestros problemas. Y ¿sabes una cosa? Te vamos a ir a visitar el año que entra al manicure. Ahí vas a acabar en el psiquiátrico o con pastillas tranquilizantes, porque esa actitud no la has podido controlar ni manejar, porque tus emociones se han apoderado de tu mente. Eres prisionero de tus emociones y de tus sentimientos, cuando es el Espíritu el que debe de gobernarnos y no el alma ni tampoco nuestro cuerpo. Los malos perseguían a los justos y dice la Biblia: no te enojes, tranquilízate, eres mi hijo, estoy en control. Y finalmente encontramos en los versículos del 5 al 11 la respuesta inesperada de Dios. Habacuc creía, como muchos de nosotros creemos muchas veces, que Dios nos va a decir: Habacuc, mañana acabo con todo. Mañana te quito al caimán de tu esposo. Mañana te quito a la leona de tu esposa. Mañana te quito a tus papás. O mañana te arreglo esto, tu novio va a hacer que regrese. Mañana encuentras trabajo. Amados santos de Dios, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y vuelvo a repetir, para que puedas discernir la voz de Dios, necesitas tener paz, número 1. Así que ponte hoy
antes que cualquier cosa que esperes de Dios, ponte en paz contigo mismo. Saca esas actitudes negativas de tu vida, ponte en paz, Señor, aunque tú me matares, como dijo Job, en ti seguiré esperando. No importa lo que pase, estoy en tus manos, tú eres soberano, yo te alabo y te bendigo. Yo quiero tener paz en medio de tantas tribulaciones, tsunamis, huracanes, pérdida de trabajo, falta de dinero, inseguridad al futuro. Señor, yo quiero tu paz, porque con tu paz puedo seguir marchando hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. En el versículo 5, Dios le contesta lo inesperado a Habacuc. Y le dice, mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en tus días que aunque lo contare no lo creeréis. Ah, qué padre, Señor. Yo sabía que vas a hacer puros milagros y campañas de sanidad y vas a demostrar tu poder con el Espíritu Santo y se va a llenar de milagros el mundo y de avivamiento el mundo. Es lo que todos queremos, ¿verdad? Y es lo que se sigue predicando. La Biblia no enseña que va a haber un avivamiento antes de que Cristo venga. No sé de dónde sacaron eso, ¿verdad? Tal vez de la Biblia del Mormón. Pero mi Biblia, no sé lo que diga tu Biblia, pero mi Biblia dice que antes de que Cristo venga, venga la apostasía. Viene el debilitamiento de la fe y el apartamiento de las verdades de Dios y la apostasía del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios menos y menos van a estudiar y leer la Biblia. Menos y menos van a orar y menos van a confiar en Dios, pero Dios va a guardar un remanente de todas las iglesias. Entonces Dios le dice, voy a hacer una obra maravillosa que todos se van a asombrar. ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es, Señor? Versículo 6. He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En aquel tiempo Judá estaba gobernada por los asirios. El imperio babilónico todavía no había conquistado a los asirios ni había gobernado a Israel. Y Dios le está diciendo a Habacuc, ¿sabes una cosa, Habacuc? Las cosas se van a poner peores. Porque hay una ley que dice que para que las cosas mejoren se tienen que poner peores primero. Y antes de que Dios haga algo, Dios permite que lleguen las cosas a su extremo para entonces Él intervenir. ¿Qué hizo Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto? El Señor, gloria, gloria al Señor, Señor. Y de repente llegan al Mar Rojo y voltean y aleluya, Los egipcios detrás de ellos. Ellos creían que ya, ¿verdad? La tierra de Canaán y todo fácil, etcétera, etcétera. Los egipcios detrás de ellos y enfrente de ellos el mar. Atrapados entre la espada y la pared. Dios es experto en arrinconarnos. A Dios le encanta llevarnos a un rincón. No nos abre las puertas tan fácilmente, nos lleva y nos arrincona para que en ese rincón digas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi compadre el gobernador, mi amigo el diputado, mi cuenta en el banco, mi cuenta de ahorros. No, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios quiere saber ahí qué vas a hacer. Es ahí cuando estamos arrinconados, cuando humanamente no encontramos una respuesta. Cuando ya no puedo contar con mi familia, ni con mis amigos, ni nada, cuando estoy solo totalmente, ahí es cuando Dios le dice a Moisés, diles que no hagan nada, que estén quietos y que vean mi salvación. Y no es hasta que te pones en paz con Dios y te quedas quieto y ya no, y que mi abogado, y que esto y que el otro, y que por ahí por allá, ponte en paz con tu Señor y déjalo a Él actuar. En el día que temo, dice el Salmo 51, en ti confío más. Es en el día de la angustia, en el día de la persecución, en el día en que no encontramos ninguna puerta por ningún lado, donde dice Dios, no hagas nada, por favor, porque lo que vas a hacer, te vas a arrepentir. Porque mientras no tengamos la actitud de estar en paz con Él, vamos a tomar decisiones equivocadas. Y esto es exactamente lo que Dios le estaba enseñando a Habacuc. Voy a levantar una nación, se va a venir contra ustedes y les va a ir como en feria. Eso hizo que Habacuc se perturbara. Imagínense,
todavía peor, porque entonces en el versículo de 12 al 13, Habacuc se da cuenta que esa teología no era la que le enseñaron en el seminario, ni en el instituto bíblico. En el instituto bíblico, en el seminario, gracias a Dios por estas escuelas, nos enseñan teología, pero los caminos de Dios los aprendes caminando con Él. La escuela te puede decir, ¿verdad? El seminario teológico, esta es la fe, y esta es la justificación, y esto es el otro, pero nadie me puede enseñar cómo conocer a Dios más que en mi vida personal. Entonces, la teología de Habacuc se derrumbó, porque dice el versículo 12, ¿qué no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo fundaste para castigar. En otras palabras, oh Dios, a ver si te entendí bien. Tú eres un Dios santo, yo te conozco, Dios, y además tú eres un Dios justo. ¿Cómo puedes usar una nación que está peor que nosotros, que son los babilonios, para castigarnos a nosotros, que pues sí somos malos, ¿verdad? Pero no tan malos como los babilonios? Y eso lo sacó de onda totalmente, y él no entendía por qué Dios iba a usar a una nación idólatra, sanguinaria y pagana como Babilonia para castigarlos. Él sabía que ellos merecían el castigo, sin embargo los babilonios merecían uno peor. ¿Cómo puedes tú, Dios? Tú eres justo. ¿Cómo nos vas a castigar a nosotros más que a ellos? A ellos sí dales en toda la torre y que les caigan las piedras en las cabezas y que se mueran y que eches polvo. Nosotros somos malos, pero no tan malos como ellos. Y esa teología, ¿verdad?, prevalece todavía en muchas iglesias y en muchos cristianos. Sin embargo, Dios es soberano. Y Dios le enseña a Habacuc que en su soberanía, Él puede usar el instrumento que a Él le dé la gana. Lo que a Él le parece mejor para castigarlos. Pero los iba a castigar, sí, pero no los iba a destruir del todo, porque iba a quedar en medio de ellos un remanente. Algún día, cuando el juicio de Dios caiga sobre una iglesia, hay un remanente de cristianos que Dios va a hacer a un lado y no les va a ir como a los demás. En todas las iglesias, en esta iglesia, en todas las iglesias del mundo, hay un remanente. ¿Qué significa esto? Un grupo muy pequeño de verdaderos cristianos, fieles, santos, que viven en comunión con Dios y que por ellos Dios no castiga a muchos como debería de castigarlos. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham, encuéntrame 50 justos. No le dijo, si me encuentras más de 500 sodomitas, destruyo Sodoma. No, Dios no estaba buscando a los pecadores. Dios estaba buscando cuántos justos para no castigarlos. Señor, no encontré 50, 40, por 40 los perdono. 30, por 30 los perdono. Señor, no encontré ni 45, ni 30, ni 20, no encontré a nadie justo, Señor. Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. No por el pecado de los sodomitas, porque aunque es pecado, no es la causa de mi ira. Dios se enoja cuando los justos desaparecen y ya no tienen un testimonio ante el mundo. En tu casa, tu mamá está mal, tu papá está mal, tus hermanos están mal, pero tú estás bien. Mientras tú te mantengas en tu casa en santidad, en paz, interviniendo, Dios va a tratar con tus hermanos y con tus papás. Pero si tú te vas con tus hermanos al mundo igual que todos los demás, ya Dios no tiene una lámpara para alumbrar en tu casa. La oscuridad ha cubierto tu familia. Cuando aquí en México ya los cristianos no damos testimonio y no alumbramos con la verdad, entonces los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Dios quiera que en esta iglesia y que muchos que nos escuchan por televisión haya cristianos consagrados que están impidiendo que Dios juzgue a esa iglesia o a esa ciudad o a esa nación. Y finalmente, la paciencia de Dios
es cuando Dios en el capítulo 2 le da la respuesta final a Habacuc, y Habacuc toma la solución que él debería de tomar delante de Dios. Le dice Dios a Habacuc, entonces Habacuc ya escucha que Dios es justo y todo, y ya Dios no le contesta. Y entonces Habacuc toma la decisión que debemos todos nosotros tomar en este tiempo en el que estamos esperando. ¿Qué va a pasar? ¿Viene Cristo mañana? ¿Se van a poner las cosas peor en México? ¿Viene el Armagedón? ¿Cuántas guerras hay antes del Armagedón? ¿Cuánto tiempo tarda para el anticristo? Debemos en primer lugar, versículo 2, capítulo 1, permanecer en guardia. Permanecer en guardia, o sea, mantenernos vigilantes. La palabra guardia, mishmaret, en el hebreo significa mantenerte despierto. Jesús dijo en Marcos 14:38, velad y orad para que no caigáis en tentación. Mantengámonos en estos tiempos de presión increíble contra nuestras vidas sexualmente. Hay una presión increíble. Me decía mi esposa que ella sentía en Toluca un espíritu de perversión gruesísimo. Y así estamos sintiendo, ¿verdad? La presión, ¿verdad? A fornicar, la presión a adulterar, la presión de que el homosexualismo es algo normal porque los artistas salieron del closet. Y como es famoso porque yo también no salgo del closet, también que me digan el mariposón de Aleluya. Y es la presión de la televisión, del cine, ¿verdad? Sexualmente, la presión de hacer dinero, la presión de que no tranza, no avanza. Debemos mantenernos despiertos en esta época en que estamos viviendo, alertas de que estamos rodeados de lobos. Vivimos un mundo controlado por el enemigo. Jesús dijo, nosotros no somos del mundo, por eso nos sentimos mal en el mundo. No hay nada en el mundo que nos satisfaga, no hay nada que nos llene y no queremos ser como los del mundo. No quiero ser diferente, ir al mundo y decirles, vente que vengo a sacar a ti, y no que el mundo me jale y me haga como ellos. Ustedes son santos, una nación santa, real sacerdocio, para que alumbren y anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su reino admirable. Si no alumbramos nosotros, como una lámpara se puede meter debajo de la mesa, subamos la lámpara y alumbremos, para que el mundo vea la justicia y vea la verdad de Dios a través de las Escrituras y el testimonio que demos de la resurrección de Jesucristo. Sobre mi guarda estaré, y dice Habacuc, sobre la fortaleza afirmaré mi pie, o sea, me voy a mantener vigilando sin moverme. Ya no voy a andar para acá y para allá, me voy a quedar quieto, me voy a levantar temprano, voy a orar, voy a mantenerme quieto, voy a estudiar la Biblia, voy a pasar más tiempo en oración. Y dice Habacuc, velando, manteniéndome despierto, cerca de Dios, para esperar la respuesta de Dios. ¿Qué hago con mi matrimonio? No hagas nada absolutamente ahora. ¿Qué pasó con mi trabajo? No hagas nada en tu trabajo. ¿Regreso con mi novio o no regreso con mi novio? No hagas nada, absolutamente nada. Simplemente cae de rodillas, pasa un tiempo conmigo, una semana, 2 semanas, o 4 días, o 5 días, y espera mi respuesta. No andes diciendo, voy a buscar una palabra de profecía para que me hable el Señor. Tú busca y tú ten comunión con Dios, y Dios te habla a través del Espíritu Santo y de su palabra, su voluntad para tu vida. Si andas buscando palabras de profecía, vas a caer algún día en el engaño. Y te van a decir, el próximo domingo, a una muchacha que entre con un vestido verde, es la con la que te vas a casar. Y a los 2 años te divorcias por haberle creído a ese falso profeta. Y nosotros no estamos en un mundo de adivinaciones. Dios nos ha prometido guiarnos a través de la Biblia, con el Espíritu Santo. No estemos buscando palabras por otro lado, para que me digan y me confirmaron esto. La Biblia te confirma todo si tú tienes tiempo para pasar con Dios. Dale tiempo a Dios para que Él construya tu vida. Dios nos asegura que Él está atento a nuestras oraciones, pero no siempre vamos a recibir las respuestas que esperamos. En Lucas 18:1, Cristo les enseñó a los discípulos
el secreto de orar y de no desmayar. Llega un niño chiquito y me dice, papi, 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 mis chocolates. Shh, chamaco, no esté molestando. Y al ratito, papi, papi, mis chocolates. Chamaco, que no me esté molestando. Papi, papi, que no me esté molestando. Y a la quinta vez, ¿dónde están los chocolates? Vamos a darle los chocolates allá para que no me esté molestando. O sea, ante la insistencia, muchas veces es cuando Dios contesta. Es cuando me doy cuenta que el niño realmente quiere chocolate y no me va a soltar hasta que no le dé el chocolate. Y Dios quiere que nos agarremos de su manto como la mujer del flujo y entre la multitud, y tuvo que empujar y quítate, y era una mujer inmunda, y insistió, y cuando tocó a Jesús, Jesús dijo, poder ha salido de mí. Vemos inmediatamente, ¿verdad?, en el ámbito espiritual invisible, de qué forma al hacer contacto con Dios, la actitud de la mujer, la energía de la mujer, tocó el espíritu de Jesús. No tocó su manto, tocó su espíritu. Él sintió de su espíritu que salía algo, porque Dios no puede mentir. Es su espíritu el que lo mueve nuestra fe. Tú puedes llegar con Dios, ay Señor, ven Señor, ay Virgen del Socorro, ay de Jesucito Santo, ayúdame Señor, ven nomás como estoy, soy una viuda y nadie me quiere y ya me dejaron. A Dios no lo mueven ni tus chillidos, ni tus caprichos. Te puedes ayudar, mira, se llaman los nopales y te puedes nopalear lo que quieras en la espalda. Haz lo que tú quieras, a Dios no lo mueve más que la fe. Hebreos 11:6. Y sin fe, si tú no confías en Dios y en sus promesas, no hay nada, nunca lo que hagas, ni aunque te vayas de rodillas a la villa, lo va a agradar. A Dios lo mueve la fe. La mujer del flujo movió a Jesús porque ella tenía fe que al tocarlo iba a ser sanada. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Aquí tenemos dos virtudes hermanas, una moneda con dos caras. Nunca la fe camina sin la paciencia, y para que tengas paciencia tienes que tener fe. Es a través de creer en Dios y de saber esperar en Dios, dice la Biblia, que podemos nosotros heredar las promesas. La fe es la certeza, ni se lo saben ese de siquiera. ¿Verdad? Es la certeza de lo que, ahí está otra vez, esperar y fe. Desde que se define la fe, se define junto con la paciencia. La fe es una seguridad de algo que viene. Si yo lo tengo aquí enfrente, ya no tengo por qué estarle esperando. Es algo que Dios me ha prometido y que todavía no lo veo, pero tengo la seguridad de que viene, porque Él lo ha dicho. La convicción de lo que no se ve. Tengo la seguridad que viene y que Dios me va a sacar del pozo de la desesperación, y aunque no lo vea, estoy convencido. La convicción, aunque no lo vea, de lo que no se ve. La fe está relacionada, apúntalo, con el futuro y con lo invisible. Y no en trapitos ungidos de aceite, por el amor de Dios. Trapitos ungidos. El otro día me llegó un sobre y me dice el sobre de un famoso ministerio: si me manda usted $100, voy a poner mi dedo en aceite sobre su sobre, señor Alducin, y se lo voy a regresar, y va a tener a usted 11 meses de prosperidad. Me están vendiendo un seguro. Increíble en la iglesia. Es un ministerio famosísimo en el mundo. Estamos vendiendo ya seguros de prosperidad, seguros de vida ya. Y le mandé contestar, y a los 11 meses se me acaba el seguro. ¿Qué hago? ¿Le mando otros $100? O sea, mi prosperidad va a depender de usted y de lo que yo le dé. Pero ese es el mundo en que vivimos. Y los cristianos, como burros, ¿verdad?, creyéndoselo todo, con las orejotas.
ahí van y panan, y ahora sí, Él me va a asegurar este predicador, si le mando esto, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa? Claro que Dios quiere que le mandemos, pero Dios no hace negocios con nadie. Dios no es un negociador. A Dios le damos no para que Él nos dé, como se les enseña malamente a los niños en escuela dominical. Si tú le das $1, Él te da 2. Y crecen los niños creyendo de que le damos para que nos dé, le damos para que nos dé. No, le doy, y aunque Él no me diera nada, lo que Él hizo en la cruz por mí es suficiente para quedar eternamente en deuda con Dios. Le doy por amor, porque Dios es maldador alegre. Le doy porque me nace, porque lo amo y porque quiero que su ministerio y el reino de Dios progrese. Y si no me da, está muy bien. Y si me da, qué bueno. Pero no lo hago con el fin de aumentar mis ganancias, sino porque amo la obra de Dios. ¿Ves? La actitud y los motivos son los que cuentan delante de Dios. Habacuc toma una decisión: permanecer en guardia, sin moverse, porque solo los cristianos inmaduros, para terminar, al igual que los niños, quieren todo así. ¿No es cierto?